el empezar nosotros a acumular la energía sexual y convertirla completamente en un fuego incinerador. Y este fuego va a ir prácticamente trabajando dentro de nuestros aspectos psicológicos y realizando la transformación que sea necesaria en lo que concierne a la muerte mística. Los hindúes vieron reflejados estos grandes misterios bajo la figura de un señor que nosotros ya antes lo habíamos mencionado, que fue el señor Shiva, porque él representa la destrucción, pero representa la destrucción de todo lo malo. Una gran figura que nosotros podemos ver en diferentes templos es la figura de Nataraya. Nataraya quiere decir señor rey. Y esta es una figura del señor Shiva danzando sobre un demonio que lo está apachando prácticamente con los pies en la espalda, que recibe el nombre de Apasmara Purusha. Apasmara es una expresión que quiere decir como epilepsia. Cuando nosotros hablamos de la epilepsia, estamos hablando de una pérdida del sentido. Cuando nosotros estamos identificados con Maya, nosotros tenemos una pérdida del sentido de lo que es la verdadera realidad, y ese es el reflejo de este diablillo que está ahí en el suelo tirado. Pero que Shiva prácticamente, al empezar aquella danza maravillosa, empieza a acumular totalmente un fuego, que es ese fuego universal que nosotros le conocemos como el fuego del Kundalini, y que prácticamente cuando este fuego empieza a danzar dentro de nosotros como una serpiente, va ascendiendo a través de la columna vertebral, y en la medida en que este fuego asciende y empieza a incinerar todo lo malo, estamos en calidad de ir creando el ser real, el ser interno en nosotros. Por eso, cuando este Dios danza, inmediatamente se empieza a formar un círculo de fuego, que ese círculo de fuego representa la luz eterna, el círculo del infinito, en el cual nosotros, cuando empezamos a trabajar psicológicamente, vamos aniquilando las viejas formas. Y al aniquilar las viejas formas, lo único que logramos es que se cumpla aquel gran proverbio del Corazón Sutra que dice que la forma es vacío y el vacío es la forma. Y aquí, cuando nosotros entendemos esta situación, el señor Shiva se disuelve en la nada, y más allá de eso, lo que perdura es un círculo infinito donde está establecida la verdadera realidad del hombre. Eso es el trabajo que nosotros necesitamos ejecutar acerca de lo que tiene que ver con la disolución de los defectos. Tiene este Dios un tamborcillo que se le conoce con el nombre de Damaru, y este Damaru en realidad lo que representa dos cosas. Representa el tiempo, representa el espacio. Y en el tiempo y el espacio se suceden todas las formas. Pero más allá de ese tiempo y de ese espacio, en su otra mano él tiene fuego. Y ese fuego es el fuego eterno, el fuego de los dioses. Representa el Atman, representa el espíritu. Ya aquel toro, aquel perro transformado. Y tiene una postura con la otra mano en la que está mostrando algo que nosotros le conocemos como el Vaira Mudra, que ese mudra lo que pretende es hablar de que él ya venció el temor al miedo, que ya no existen los temores, ha sido superado todo lo que es el miedo, porque en el concepto eterno el miedo no existe. Y la otra es que está tocando o señalando para la parte del loto, donde nos muestra de que prácticamente tiene que ser venerado este gran misterio a los pies del loto. ¿Quién es el señor Shiva en síntesis?
representa en un aspecto masculino a nuestra divina Madre Kundalini, a la Madre Cósmica, que es capaz de transformar todos nuestros defectos psicológicos en valores positivos. En otras de sus versiones nosotros lo vamos a hallar interpretado bajo la figura del Shiva Lingam, que es una figura que prácticamente tiene una representación fálica y está asociado a los grandes cultos sexuales. No me resta más que decirles que dentro de todos estos grandes misterios, el hombre tiene una tarea bien fundamental, como es la de ir desentrañando estos símbolos y también de irlos aplicando a su cuerpo. En la medida en que todo esto se realiza, va a existir una gnosis bien práctica en nosotros. Pero del contrario, nosotros vamos a estar viviendo en un mundo de teorías basados simplemente en conceptos que van a ser de una forma bastante incipientes. Necesitamos ser incisivos en el conocimiento y trabajar intensamente en la tarea de descubrir todo lo que encierran los grandes misterios del pasado. Les agradezco mucho, y si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, yo voy a dejar mi conferencia hasta aquí, y si puedo contestarles sus preguntas, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Gracias. Señor, ¿podría decir qué es un sutra? Sutra, la palabra sutra quiere decir libro. Eso quiere decir simplemente, no quiere decir más. Lo único que los sutras pues están considerados como libros sagrados. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Dentro del budismo los sutras son sagrados porque pues prácticamente son escrituras de las divinidades. Hay una expresión de Dios ahí manifestada. He visto en algunas ocasiones que se han descrito estos defectos como ciertas formas, como figuras, así como personajes horribles. ¿Es ese concepto simplemente una manera de expresar, o es que realmente en algún lado en la psicología existen así? ¿Cómo es su forma? Los principios egoicos son principios energéticos. Si realmente tuviéramos que definirlos, simplemente son energías. Lo que pasa es que la mente tiende a representar las formas negativas de diferentes formas, pero esto sucede porque en el inconsciente el hombre, cuando empieza a enfrentarse a algo que no conoce, surge lo que nosotros le llamamos miedo. Y ese miedo es el que hace que todas las formas alcancen algo que nosotros nos produce que se desfiguran. Y el miedo en el hombre es el problema casi siempre dentro de lo que es la parte inconsciente para crear figuras grotescas. Pero realmente los defectos simplemente son energías negativas que tendremos nosotros que quizás trabajar intensamente sobre ellas para irlas transformando, pero que lógicamente pueden tomar figuras grotescas. De eso ni dudarlo, porque también las energías negativas pueden tomar figuras grotescas, pero nosotros sabemos de que prácticamente esas figuras se pueden transformar en diferentes aspectos. Cuando hablaste de Nancetl, te estás refiriendo a la fruta del Nance. Nance, sí. El Nance. ¿Tendrá una explicación de por qué se le consideraba el fruto prohibido al Nance, así como a la manzana? No, lo que pasa es que el Nance representa el árbol, por dar muchos frutitos, representa a la Madre Divina creando las diferentes formas de vida. Pero el comerse los frutos es una profanación. Es lo que hacía nuestras 7 vergüenzas. Él se comía los frutos. Quiere decir que caía en pecado, pues, o sea, profanaba la creación de la madre. Es decir, cuando una persona abastece sus deseos o satisface sus deseos, ¿verdad?, es que bota prácticamente la energía sexual y pone en actividad todos los defectos psicológicos. Prácticamente eso representa el comer los frutos. Pero
Realmente Nance quiere decir madre de fructificación, madre de veneración. Yo quería comentarles con respecto a lo que estaba diciendo mi amigo aquí, que es necesario empezar a practicar el autoanálisis y el autojuicio para ir saliendo de todas esas cosillas que a uno le perjudican. Para ir, ¿cómo se llama?, empezando a trabajar sobre uno mismo. Sí, lo que pasa es que nosotros primero tenemos que tener una buena teoría también, porque es que miren, el maestro lo decía de este modo, ¿va? Práctica sin teoría es ceguera y teoría sin práctica es parálisis. Si nosotros solo tenemos teoría no sirve, si solo tenemos práctica tampoco sirve. Pero lo que pasa es que dentro de las teorías también hay que estudiar bien las teorías, no ser mediocre. Porque ahorita lo que está pasando es que mucha gente habla de esoterismo, pero lo habla por las orillas, o lo habla mal interpretado, o solo da una somera idea. Y se sienten como que si están dando un caudal de conocimiento, y no. Necesita que este conocimiento se explique bien, que sea incisivo, que sea intenso, para que así ustedes, el corazón les toque por dentro la necesidad de querer integrar todo este trabajo a su vida. Porque si viene un orador que medio platica o medio dice, pues medio vamos a creer y medio vamos a seguir. Somos el producto de cómo nos enseñan. Por eso tenemos que tratar de ser incisivos. Ese es el asunto. En la explicación que dabas del señor Nataraj, Shiva danzando, el señor danzante, ¿por qué se le representa al demonio como un enano? Si a veces en otras versiones siempre el demonio es como un gigante. No sé, quizás es una versión original que trataron de hacer y me imagino que es porque el círculo de fuego pues se puede hacer con más amplitud. Pero realmente un demonio no tiene tamaño, puede tener... Es como cuando hace poco, me recuerdo de que cuando estuvimos en la escuela Vedanta haciendo unos estudios, alguien preguntó ahí que de qué tamaño era el alma. Y esto pues provocó una controversia tremenda, porque unos decían que era chiquitilla y otros decían que era grande. Y bueno, y había unos que decían, no, pues ni es grande ni es chiquita, es un poquito más arriba del cuerpo. Realmente se establecieron de acuerdo a los grandes textos de la India, Anu como pequeño y Maha como grande. Y dicen ellos que el alma pues es flexible, como puede ser Anu, puede ser Maha. O sea, queriendo decir pues que el alma no tiene un tamaño, puede tomar diferentes tamaños. Por eso también en los textos de la India hay una parte que dice, bueno, no lo vamos a decir todo, pero es el Isupanisha que dice, es que dice de que Dios camina y no camina, ¿verdad? Que está dentro, que está afuera. Eso quiere decir de que Dios tiene una expansión plenaria, pero también tiene una expansión limitada, ¿verdad? ¿Qué relación tienen los defectos con nuestra personalidad? La personalidad es el asiento de los defectos. Los mismos defectos llegan a formar nuestra personalidad. Okay, o sea que la personalidad de nosotros es la suma de todos nuestros defectos, ¿correcto? Sí, prácticamente eso es. Y cualidades también. No más defectos, porque no todos estamos defectos. Bueno, lo que... No somos puros defectos siempre. Hay diferencia porque las cualidades corresponden más al espíritu y los defectos corresponden a la personalidad. Sí. Pero también una persona, su personalidad depende de los defectos y de las cualidades, sí, como es la persona, pero su apariencia. Por eso hablamos de esencia y ego, porque la esencia es la que le muestra sus cualidades y el ego le muestra las características. Sí, pero o sea, ya viéndolo así,
En un aspecto de personalidad están inmiscuidos las cualidades y los defectos y en una personalidad de una persona que es... Oh, sí, ahí entonces es el vaso donde se vienen a expresar, correcto, sí, estamos bien. ¿Ya? Bueno, entonces muchas gracias por todo y los espero el domingo. Va a haber otra conferencia que tal vez les pueda ayudar pues a seguir en sus estudios esotéricos y no me resta más que decirles buenas noches y hasta pronto. Bye. Apasmara es una expresión que quiere decir como epilepsia. Cuando nosotros hablamos de la epilepsia estamos hablando de una pérdida del sentido. Cuando nosotros estamos identificados con Maya, nosotros tenemos una pérdida del sentido de lo que es la verdadera realidad y ese es el reflejo de este diablillo que está ahí en el suelo tirado. El empezar nosotros a acumular la energía sexual y convertirla completamente en un fuego incinerador. Y este fuego va a ir prácticamente trabajando dentro de nuestros aspectos psicológicos y realizando la transformación que sea necesaria en lo que concierne. Pero que Shiva prácticamente al empezar aquella danza maravillosa empieza a acumular totalmente un fuego que es ese fuego universal que nosotros le conocemos como el fuego del Kundalini y que prácticamente cuando este fuego empieza a danzar dentro de nosotros como una serpiente, va ascendiendo a través de la columna a la muerte mística. Los hindúes vieron reflejados estos grandes misterios bajo la figura de un señor que nosotros ya antes lo habíamos mencionado, que fue el señor Shiva, porque él representa la destrucción, pero representa la destrucción de todo lo malo. Una gran figura que nosotros podemos ver en diferentes templos es la figura de Nataraya. Nataraya quiere decir señor rey. Y esta es una figura del señor Shiva danzando sobre un demonio que lo está apachando prácticamente con los pies en la espalda, que recibe el nombre de Apasmara Purusha.